Bienvenidos sean a mi canal. En este video hablaremos acerca de los vertederos rectangulares. Para poder encontrar el caudal de un vertedero rectangular, debemos considerar las ecuaciones que aparecen en el lado derecho, en la cual pueden ver que existen diferentes ecuaciones. Y aparte de estas, existen otras más en base a un coeficiente μ. Para empezar, un vertedero rectangular va a tener dos dimensiones, una base y una altura. Para este ejemplo utilizaré una base de 1 metro y una altura de 0,5 metros. Ahora, viendo las ecuaciones, la primera ecuación que nos muestra acá es una ecuación para un vertedero sin contracciones. Y las contracciones se preguntarán qué es. Las contracciones son referente a los bordes que existe en los ambos laterales del vertedero. Es decir, si va a existir aquí un borde. Ahora, podemos considerar de que existe o como que no. Entonces, en base a ello vamos a tener dos ecuaciones acá. La primera nos dice sin contracciones. La segunda me dice con contracciones. Y nosotros debemos analizar de que pueden existir contracciones hasta un máximo de 2, porque va a tener dos bordes, o un borde, por decirlo así. Entonces tenemos estas dos ecuaciones de acá. En estas ecuaciones pueden observar que dependen de un coeficiente de descarga. Aquí tenemos la base, que tendría que ser este dato de acá, la gravedad, la altura, que igualmente sería esto de acá. Tenemos la velocidad, la gravedad, velocidad, área, gravedad. En ambas ecuaciones tenemos diferentemente lo mismo. Solamente que en la ecuación para el vertedero con contracciones tenemos un coeficiente m, que ese coeficiente m puede variar, como vemos más acá abajo, entre 1,84 y 1,91, y hay algunas otras formas de cómo calcular también este coeficiente m. Volviendo a estas ecuaciones, debemos analizarlo un poco. Si nosotros analizamos la velocidad entre la gravedad y esta parte de velocidad por área elevada al cuadrado entre la gravedad, son valores que se llegan a aproximar mucho a cero, es decir, su influencia en el cálculo es mínima. Entonces, generalmente, si nosotros colocaríamos esto como cero y esto como cero, nos va a quedar solamente la altura, es decir, altura elevado a la 3 medios. Si nosotros tomamos un coeficiente de descarga casi general, vamos a multiplicarlo por sus 2 tercios y por la raíz cuadrada de 2 por la gravedad, vamos a tener un valor constante. Si tomamos eso en cuenta, vamos a llegar a estas ecuaciones que vemos acá abajo, que en estas ecuaciones igualmente es para un vertedero sin contracciones y para un vertedero con contracciones. Si los resumimos de acá, vamos a ver de que el caudal va a ser igual a un coeficiente m, que sería toda la parte constante, multiplicado por la base, multiplicado por la altura, elevado a la 3 medios. Lo propio en esta otra con contracciones. Solamente que en este caso el valor de n, que sería el número de contracciones, se sigue manteniendo. Tomando eso en cuenta, vamos a calcular ese caudal. Caudal igual. Voy a colocar aquí igual y voy a utilizar directamente estas ecuaciones de acá. Voy a utilizar sin contracciones. Voy a colocar aquí un valor de 1,84 multiplicado por la base, multiplicado por la altura, y eso lo elevo a un valor de 3 medios. El resultado que me da va a encontrarse en unidades de metro cúbico segundo. Así que le vamos a colocar aquí metro cúbico segundo. Y voy a colocar solamente visible un total de 3 decimales. Entonces, ese sería el caudal. Ahora, el detalle de esto es de que el caudal calculado acá, en algunas ocasiones este valor de 1,84 no necesariamente va a ser el mismo. Van a encontrar en algunos libros, en alguna bibliografía, que este coeficiente de acá que se multiplica es muy diferente a este valor de 1,84. Así que veamos qué influiría entre algunos valores conocidos. Voy a colocar un valor de 4. Estos valores de la base y la altura lo voy a volver como constantes, de esa manera. Y ahora sí, voy a hacer que se calcule para todas las filas. Aquí tengo el mismo valor porque es el mismo coeficiente, el de 1,84. En algunos libros van a encontrar el valor de 1,91. Si lo multiplicamos por 1,91, observen que el caudal varía un poco. En otros libros van a encontrar el valor de 1,7 y con eso van a tener este caudal. Y en otros libros van a encontrar directamente el valor de 2. Entonces, con el valor de 2 van a tener este caudal. Fuera cual fuera el caso, van a observar que estos caudales son muy próximos entre sí.
Ninguno de estos caudales podríamos decir que es el valor exacto, el valor correcto. Sin embargo, son los caudales que más se van a aproximar. Eso debido a que este coeficiente va a variar necesariamente en un valor cercano entre 1.5 a un valor de 2. En mucha bibliografía van a encontrar de diferentes autores que dan este coeficiente qué valor debería ser. Entonces, en este caso tendríamos sin contracciones. Vamos a colocarlo aquí sin contracciones. Y esto lo voy a cortar y lo voy a colocar más abajo. Ahora, ¿qué sucedería si utilizamos contracciones? Entonces aquí va a ser con contracciones. La ecuación es, como pueden observar, es muy sencilla y muy similar a la anterior, en la cual lo único que se añada es el n, que el n hace referencia al número de contracciones. Entonces, vamos a utilizar con un número de contracciones de 2. El valor acá es adimensional. Ahora, el cálculo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí voy a colocar igual 1.84 multiplicado por la base, que la base lo tenemos acá arriba un valor de 1, menos 0.1 multiplicado por el número de contracciones, que sería n, multiplicado por su altura correspondiente, cierro paréntesis y lo multiplico por, una vez más, la altura. Esta altura lo elevo a 3 medios. El resultado que me da acá es este caudal. El caudal resultante con este número de contracciones para un valor de 1.84. Si hacemos solo referencia al primer valor calculado del valor sin contracciones, a este de acá, podemos ver que el valor es muy próximo igualmente a estos de acá. Si se considera y las contracciones van a hacer que se reduzca un poco más el caudal. Sin embargo, aún así estamos cerca sobre el valor real que podría producirse. ¿Qué pasa si lo colocamos una contracción? Cambiamos el valor de n por 1. Y en este caso me sale 0,618, un valor un poco más cercano al que teníamos acá arriba. Es decir, mientras menos contracciones tengamos, nos va a dar un valor muy próximo a esto. Ahora, podríamos colocarle un valor de 0. Y si le colocamos un valor de 0, nos va a dar el mismo valor que teníamos acá arriba. Solamente comparando, porque el coeficiente 1.84 se está utilizando igualmente acá arriba, en el sin contracciones. Y lo mismo sucedería con un caudal con contracciones, si nosotros consideramos otro coeficiente, por ejemplo, el valor que decía de 1.91 o el valor de 2. Podría colocarle aquí 2 y aquí voy a tener este caudal referentemente a este. Y podría aumentar aquí el número de contracciones a 2 y vamos a ver que el caudal va a variar. Entonces, esa es la manera de cómo pueden ustedes encontrar el caudal de un vertedero rectangular. Como pueden observar, el procedimiento es muy sencillo. Las ecuaciones que tenemos acá son las ecuaciones más prácticas para utilizar. Eso no implica a que existan más ecuaciones en particular para encontrar este factor de m y para deducir toda la parte de estas ecuaciones. Sin embargo, en la práctica generalmente llegamos a utilizar directamente las ecuaciones abreviadas, es decir, estas ecuaciones de acá abajo. Ya cambiando el coeficiente que tengamos acá, ese coeficiente, como les dije, varía dependiendo a la bibliografía, al autor y a la forma como se ha calculado. Incluso existen rangos para cómo determinarlo. Sin embargo, como les digo, en la práctica generalmente llegamos a utilizar uno de estos valores para acortar el cálculo, cuando nosotros queremos dimensionar entre ciertas cosas como ser un diquetoma. Eso sería todo por el video. Si les gustó, les invito a que puedan darle like, puedan compartir este video y se puedan suscribir a mi canal. También les invito a que puedan ver los demás videos que tengo acerca de canales y alcantarillados que encuentran en el canal.